a nuestra exposición virtual el concepto de la prueba de hipótesis. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos imparte la clase el ingeniero Rosvin Mónico Padilla, la asignatura Análisis Cuantitativo 2. Y los integrantes son Kenney Donaire, Betty Dalila Castro, Giovanni Omar Aguirre, David Elvir, Oswald Acosta y Lilian Esther Guzmán. A continuación les explicaremos qué es una prueba de hipótesis. Se dice que es el procedimiento para juzgar una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. ¿En qué consiste una prueba de hipótesis? Consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal contraste involucra la toma de decisión acerca de la hipótesis. La decisión consiste en rechazar o no una hipótesis en valor de la otra. Una hipótesis estadística se denota por H y son dos: hipótesis nula y hipótesis alternativa. A continuación quiero preguntarle a mi compañera Betty Castro, ¿qué necesitamos para realizar una prueba de hipótesis? Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Lo que necesitamos para realizar una prueba de hipótesis dice que se hacen algunas inferencias o supuestos con sentido acerca de la población y tenemos que seguir una serie de pasos. En primer lugar, tenemos definir la hipótesis y el nivel de significancia de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y obtener las muestras de una población. De acuerdo a las muestras, se recolecta la evidencia para decidir con qué hipótesis nos vamos a quedar, si con la nula o con la alternativa. También debemos de calcular el estadístico, que es una función de la muestra, tomando en cuenta los elementos de la muestra para la toma de decisiones. Y calcular el valor P, que es la probabilidad de encontrar evidencias de acuerdo a todo el desarrollo de cómo se va dando de la decisión que tomemos. Queremos preguntarle a la compañera Lilian si nos puede explicar un poco acerca de la hipótesis nula y cómo puede explicar ella un poquito más sobre dicha hipótesis. Buenas tardes. Esta habla de que se refiere siempre a un valor específico del parámetro de la población, no una estadística de muestra. Debemos saber también que una hipótesis es una afirmación de un parámetro que sucede en la población como la media o la desviación estándar, y esta es representada como H sub 0 o hipótesis nula. Esta hipótesis nula también es la afirmación de dos o más parámetros que no tienen relación entre sí, pero que sirve como punto de partida en una investigación que se rechaza, a no ser que los datos de la muestra den que en verdad esta sí es falsa. Ahora quiero preguntarle al compañero David acerca de qué podemos decidir o cómo interpretar la hipótesis alternativa. Buenas tardes. Bueno, como nos dice aquí, es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. Se le conoce también como la hipótesis de investigación. El planteamiento de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de igualdad con respecto al valor específico del parámetro. Ahora bien, un ejemplo de hipótesis alternativa es que si una hipótesis es P igual a 0.5 y una hipótesis alternativa podría ser P igual a 0.7, P igual a 0.5 o P mayor a 0.5. Una hipótesis alternativa a la hipótesis nula se denotará por H1. Al responder a un problema es muy conveniente proponer otras hipótesis en que parezcan variables independientes distintas de las primeras que formulamos. Por lo tanto, para no perder el tiempo en búsquedas inútiles, es necesario hallar diferentes hipótesis alternativas como respuesta a un mismo problema y elegir entre ellas cuáles y en qué orden vamos a tratar su comprobación. Ahora le quiero preguntar al compañero Giovanni, ¿cuáles son los pasos para probar una hipótesis? Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Pasos para probar una hipótesis.
Se puede seguir 5 pasos básicos para configurar y realizar correctamente una prueba de hipótesis. Estos son planteamiento de hipótesis, niveles de significación, estadístico de prueba, formular la regla de decisión y tomar una decisión. Y como para agregar un dato importante, es que se debe determinar los criterios para la prueba y el tamaño de muestra necesario antes de recolectar los datos. Tenemos como primer paso el planteamiento de hipótesis. Esta tiene 2 tipos, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ahora bien, queremos saber acerca del nivel de significación y que le pido a la compañera Lilian a ver si nos puede dar una breve definición. Eh, El nivel de significancia es el riesgo que se asume acerca de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad deben asemejarse por ser verdadera. No hay un nivel de significancia que se aplique a todos los estudios que implican muestreo y deben tomarse una decisión de usar el nivel del 0.05, el nivel del 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre el 0 y 1. También el nivel de significancia es denotada como valor alfa y es la probabilidad de rechazar hipótesis nula cuando es verdadera. Un ejemplo de esto, como se menciona ahí en la diapositiva, es un nivel de 0.05%, que indica un riesgo del 5% de que la diferencia de que este tenga una realidad no lo esté. En una gráfica esto es más fácil de saber porque un nivel de significancia determina qué tan lejos de la hipótesis no la dibujaremos lo que es la línea de la gráfica. Ahora al compañero Giovanni le quiero preguntar acerca de los tipos de errores. Bien, los tipos de errores, cualquiera sea la decisión tomada a partir de una prueba de hipótesis, ya sea la aceptación de la hipótesis nula o de la hipótesis alternativa, puede incurrirse en error. Un error tipo 1 se representa si la hipótesis nula es rechazada cuando es verdadera y debía ser aceptada. La probabilidad de cometer un error tipo 1 se denomina con la letra alfa. Para que cualquier ensayo de hipótesis sea bueno, debe diseñarse de forma que minimice los errores de decisión. En la práctica, un tipo de error puede tener más importancia que el otro, y así se tiene a conseguir poner una limitación al error de mayor importancia. Ahora, a continuación, mi compañero David seguirá con el error tipo 2. Bueno, el error tipo 2, como aquí se nos dice, se presenta si la hipótesis nula es aceptada cuando de hecho es falsa y debía ser rechazada. También los errores de tipo 2 significan que se desperdicia investigación potencialmente valiosa. Si no se detecta ningún efecto positivo, es posible que se detenga la investigación. Esta investigación puede ser útil, pero dado que no se realiza ningún estudio adicional, no es perjudicial para los pacientes. También los errores de tipo 2 no se pueden evitar por completo, pero los investigadores deben decidir el nivel aceptable de riesgo de errores de tipo 2 a la hora de diseñar los ensayos clínicos. Para reducir el riesgo de errores de tipo 2 hasta niveles aceptables, se puede aumentar la capacidad o el tamaño de la muestra, que son los números de participantes de un estudio. Ahora, a continuación, les voy a hablar un poco sobre lo que es el estadístico de prueba. Aquí nos dice que es un valor determinado a partir de la información muestral que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Ahora, a continuación, le quiero preguntar a la compañera Betty qué es tomar una decisión. Bueno, respecto a tomar la decisión, esto quiere decir de rechazar o no rechazar la hipótesis. Dice que rechazar la hipótesis nula significa que las evidencias fueron contundentes y nos permitieron pasar de H sub 0 a H sub A. Y si no fueron contundentes, nos rechazamos y igual nos quedaríamos parados en la H sub 0 y no podemos rechazar. ¿En qué se basa? Estos conceptos están basados en la regla de decisión, que es lo elemental en una toma de decisión, porque mediante esta regla nos dice cuándo rechazamos la hipótesis o cuándo no la rechazamos. Por ejemplo, tendríamos un ejemplo.
La zona de no rechazo sería de menos 3.5 a 3.5. Si está entre ese intervalo, entonces dice que no está en la zona de no rechazo, es aceptable. Y igual, ya si es menor del menos 3.05 o es mayor 3.05, entonces ya dice que está en la zona de rechazo. Por decirlo así, para ser más exacta, en las colas de las campanas. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y feliz tarde.